Bueno, pues el sector ganadero cárnico español ha vuelto a mostrar su preocupación ante los nuevos reglamentos europeos en materia de bienestar animal. De hecho, hay 14 organizaciones ganaderas y agroalimentarias y veterinarias que se han unido y han enviado un comunicado conjunto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, a Luis Planas, para que desde España se mantenga una posición firme y se rechace el nuevo reglamento europeo relativo a estas cuestiones al transporte y a las operaciones conexas. Y de ello queremos hablar con Juan Luis Delgado, que es presidente de la sectorial de vacuno en Asaja Nacional y también presidente de Asaja Salamanca. Juan, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, pues para empezar un poco a entender este potencial reglamento, a grandes rasgos, ¿cuáles serían los principales cambios que propone sobre el bienestar animal? Pues los principales cambios a los que se refiere es incrementar los costes en todos los viajes de los animales. En primer lugar, por la dimensión de los vehículos, que tiene que aumentarse, por los tiempos, que hay que reducir los tiempos de transporte, lo que requiere paradas en los transportes, y por los momentos en los que hay que transportar, que se rigen también por las temperaturas que no pueden superarse los 25 grados a la hora de desplazar esos viajes de animales vivos. Uh-huh. Y una de las cuestiones que suele haberse argumentado en contra de las regulaciones a veces exageradas en Europa en cuestión de bienestar animal es que no tienen o no han tenido frecuentemente base científica. Ahora parece ser que la EFSA ha apoyado o ha emitido un dictamen en su momento que reforzaba este planteamiento, ¿no? ¿Qué consideraciones hacen ustedes ahora en concreto de la base científica de estas propuestas? Vamos a ver, base científica no tiene ninguna y práctica tampoco. De hecho, el transporte de los animales, como bien se sabe, los animales con toda la capacidad que tengan para moverse, es muchísimo mayor el riesgo y los golpes que se van a dar en el transporte. Los animales, cuanto más sujetos vayan en las cargas, van a tener menos desplazamiento unos sobre otros, sobre todo cuando son animales grandes. En el caso de bovinos con destino a matadero principalmente. Entonces, esto se ha hecho sin contar con los sectores afectados, sin contar con la posibilidad de desarrollar la economía en estos sectores, en el sector ganadero, y sin tener en cuenta, sobre todo, las particularidades que tenemos en algunas regiones periféricas, como pueda ser España, y las temperaturas que tenemos en determinados territorios. La periferia... Claro, porque para llevar animales desde España a otros sitios de Europa tenéis más complicado por las paradas y todo, que por ejemplo si salen de Francia o del norte de Italia, ¿no? Por supuesto, es de sentido común. Los países que están en el centro de Europa pues tendrán menos trayecto para llegar a cualquier punto de Europa. España estamos en la periferia. Como he dicho antes, aquí en España tenemos muchos movimientos de países como de Irlanda, de Holanda, y vienen animales para ser rematados, cebados en España para luego la exportación que tenemos en casos de bovinos, por ejemplo, pasteros o lechones de terceros mamones, por ejemplo, para rematarse en las granjas españolas. Esos desplazamientos se va a multiplicar su tiempo por 2 en muchos casos, a la vez que se va a multiplicar los vehículos necesarios, en algunos casos incluso por 3 para hacer esos desplazamientos. En consecuencia, los perjudicados, como siempre, van a tener que ser en primera instancia los productores, que somos los ganaderos en este caso, y en segunda instancia los consumidores, porque no podremos asumir esos costes desorbitados de multiplicar por 2 o por 3 los costes de esos desplazamientos. Y ahí habría que el perjuicio económico, producción, consumidor, los canales intermedios, tipo de transporte, etcétera, de alguna manera también se verían afectados. O sea, ¿cuál sería el impacto global de todo este tipo de medidas? El impacto global, pues es muy difícil de calcular. Si hemos hecho una estimación, sobre todo alguna interprofesional hemos hecho, y lo que supondría que tendría que subir pues los precios de los productos en torno a un 20 o un 30% de las carnes bovinas en el caso, o cualquiera de las que tengamos que desplazar con estas condiciones de multiplicar los costes. Es de sentido común. Si reducimos la capacidad, tenemos que llevar, en el caso, por poner unos ejemplos de referencia, en el caso de bovinos adultos, los camiones, por ejemplo, para transportar suelen tener 2 pisos. Con esta medida que tiene que tener unos 20 centímetros por encima de la cruz de los animales, pues reduciríamos un piso los camiones de 2. Por lo tanto, podríamos pasar a reducir, en el caso de pasteros, de 100 animales en un transporte de 2 pisos a 48, menos de la mitad. En el caso de animales pequeños, de mamones,
pues nos pasaría lo mismo, pasaríamos de 3 pisos en los camiones a simplemente 2, por esas medidas, tanto en la altura, que tiene que sobrepasar de la cruz del animal, como la dimensión, que se aumenta hasta en un 40% en la capacidad de cada una de las cuadras. Eso es de la misma manera a otros. Importantísimo. Sí, perdón. Sí, perdón. No, sí, dígame. Lo que digo, si afecta a otros países esta medida también, si pueden conseguir a otras asociaciones que les apoyen en este aspecto, o la manera de gestionar estos movimientos en otros países lo tienen distinto. Vamos a ver, esto afecta a todos los países por igual, pero hay algunos de los condicionantes que afectan mucho más a España por lo que hemos dicho anteriormente. Primero, por estar en la periferia del territorio europeo, España, que tenemos unas distancias mayores, y segundo, por estar también en el sur, que tenemos una climatología muchísimo más alta. Uno de los principales condicionantes es la temperatura, como he dicho antes, de 25 grados. No se podrán realizar transportes cuando haya una temperatura que exceda los 25 grados, además de calcular un incremento por la carga de los animales. También se supone que hay que medir las temperaturas dentro de los vehículos. Eso nos va a limitar a España más que a nadie. En España tenemos sobre todo la mitad sur del país, que tiene pues 3-4 meses a lo largo de un año normal, que por norma general durante casi todo el día estamos por encima de esa temperatura. Obligaría a hacer los transportes por la noche, con el considerable riesgo para los transportes y el encarecimiento y la complejidad. Si ya es complejo hacer los transportes por la falta también de mano de obra y transportistas, si seguimos complicando la actividad, lógicamente sería mucho peor. Perderíamos competitividad, desde luego, en España. Y en cuanto a gestión administrativa, la burocracia, etcétera, ¿va a implicar mayores problemas o complejidades burocráticas o administrativas o no? Bueno, la complejidad administrativa es todo este trámite también. La normativa de sanidad animal, bienestar en el transporte, que es a lo que se requiere, pues lógicamente también, administrativa en parte poco. Lo que más que implica es adaptar también los vehículos de transporte para esto. En el caso de mamones, como hemos dicho antes, también hay que adaptarlos para alimentarlos en el transporte. A la hora de reducir los tiempos de transporte, en muchos casos, que la mayoría, que no pueden ser más de 9 horas, hay que habilitar centros de parada. Eso es un encarecimiento descomunal. No es administrativo, pero es de infraestructura que necesitamos para poder desarrollar estos transportes. ¿Esto puede provocar algún cierre de alguna explotación? Si esto se lleva a cabo, por supuesto. Una de dos. O se cierran las explotaciones o incrementan el precio del producto. Si incrementamos el precio del producto, habría que preguntarle al consumidor final si está dispuesto a pagar ese 30% que va a tener que pagar a mayores, y lo va a hacer sin ninguna justificación, que es lo que vienen haciendo los gobiernos europeos desde hace muchos años. La ideología medioambientalista y de excesiva protección animal en Europa está acabando con todos los límites. Están pidiendo para los animales lo que no se pide a día de hoy para las personas. A las personas no se nos pone limitación en los aviones, cada vez se hacen con más plazas para poder viajar, cada vez los viajes son más largos, podemos llegar a la otra punta del mundo sin tener que parar, igual que en las ciudades cada vez nos centramos en que la gente viva más en las grandes urbes y solo limitamos para los animales. Nos limitamos en hacer macrogranjas, pero no limitamos las macrociudades. En definitiva, Europa ha perdido el norte con una ideología medioambientalista, lo que viene a ser la religión de este siglo, pero desde el absurdo total. Sí, es una situación, la verdad es que bastante compleja. Yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando hablamos de esto, y son mis viajes transoceánicos hasta a través del charco, que al final vas en mucha menos superficie que un animal, vas apretado, oye, aguantas tus 8 horas ahí como un señor y no pasa nada. Eso que dice tiene bastante sentido. En todo caso, además de los consumidores, supongo que también los operadores internacionales tendrán un papel que jugar. O sea, yo no sé hasta qué punto esta subida de precios nos va a hacer perder competitividad en mercados exteriores, donde sabemos que en determinados sectores cárnicos somos muy potentes. Por supuesto, vamos a perder competitividad totalmente. No hay ningún país que tenga una regulación como la que tenemos actualmente antes de que entre en vigor. Si es que llega a entrar esta normativa, no tienen las condiciones que tenemos nosotros. Si aplicamos esta, perderemos competitividad en beneficio de terceros países. El resto de los países se preocupa de hacer las cosas lo más rentables posibles para su economía, para sus ciudadanos, y lógicamente van a coger mucha parte de esos mercados, no las van a ocupar. Por poner ejemplo similar, la norma de bienestar animal, como he dicho antes, también en las capacidades de las granjas, pues en China se hacen granjas de 22 pisos
para porcino, y en España las estamos limitando cada vez a menos 22 pisos en una misma granja. Ahí nadie le pregunta esos cerdos, y luego cuando lleguen hasta nuestros mercados, porque al final van a llegar a nuestros mercados, vamos a pasar de ser exportadores a importadores, y seguiremos engordando a las grandes multinacionales o los grandes países, las grandes potencias, y nosotros nos seguiremos descapitalizando una vez más, y esto gracias a la absurda ideología. Sí. Fíjese que hemos comentado hoy una noticia, el Ecoban, que ha felicitado a los productores de animal, porque en fertilización y materia de alimentación animal se ha triplicado la reducción de emisiones respecto al 2005. O sea que estáis haciendo las cosas bien. Otros países igual no tanto, ¿no? Por supuesto. En Europa las normas de bienestar, como hemos dicho, las normas de trato a los animales, al trabajador, a las condiciones en las que lo desarrollamos, son las mejores que hay en el mundo. No está aquí el problema donde habría que intentar controlar esos o poner esos condicionantes. El problema está en el resto de nuestros competidores. Se están equivocando de tiro, nos están poniendo trabas para producir nosotros en beneficio, como he dicho antes, de nuestros competidores más directos. Y cuando se hace por las emisiones, lógicamente las emisiones que se produzcan en Europa van al mismo planeta que las que se produzcan en China. Si solo controlamos las que hacemos en Europa, aunque acabemos con las emisiones en Europa, que vamos camino de ello en la agricultura y en la ganadería española o europea, vamos a solucionar poco de un planeta, porque los grandes contaminantes son China, son Estados Unidos, son Rusia, son la India, y esos países no están haciendo nada. De hecho, en las cumbres del clima se mantienen al margen y no aceptan ninguno de los compromisos. Solo Europa se empeña en salvar este planeta. Ya para terminar, Juan Luis, ¿cuáles son vuestras expectativas después de hacer este escrito de lo que pueda hacer el Ministerio? Entendiendo que el Ministerio suele ser sensible a los problemas del sector, y en el hipotético caso que defiendan y que peleen porque no se apruebe este reglamento, ¿creéis que realmente se va a poder revertir? Bueno, ahí discrepo un poco con usted. Eso de que el Ministerio es sensible a los problemas del sector, me cuesta un poco creerlo, la verdad, porque lo que vemos es que si Europa tiene una normativa que es ya bastante asfixiante para el sector agrario, en España se empeña en hacerla un poquito más agresiva en la mayor parte de los casos. No es quizás el Ministerio, como sí que ha dicho usted, el peor problema que tenemos, el Ministerio de Agricultura, sino el Ministerio de Transición Ecológica, volviendo a esa ideología sectaria que tiene, ideología medioambientalista que la lleva a su extremo. Las esperanzas que tenemos, pues bueno, tenemos unas elecciones europeas, pero la intención parece ser que tienen es sacarlo antes de que cambie el gobierno, por si acaso se les va de las manos y le cambia algo de la ideología. Esperemos que no sea así, que no lo aprueben antes de que haya ese cambio de gobierno, y el próximo gobierno que venga pues sea más sensible con las cosas que está pidiendo la ciudadanía. Ahora mismo hemos visto movilizaciones por estos temas y otros muchos, y desde alguna organización como la mía vamos a remitir un documento hoy, mañana, un día de estos lo tenemos rematado para enviarlo al Ministerio para que se cambien cosas, y anunciando una serie de manifestaciones y protestas en esta línea, el bienestar animal y todos estos condicionantes que nos marca Europa. Juan Luis Delgado, presidente de la sectorial de Vacuno Asaja Nacional y de Asaja Salamanca, pues muchas gracias por atenderos y que tengan un éxito, porque lo que piden, la verdad, es que es bastante, por no decir muy sensato. Un saludo. Muchas gracias a vosotros, y realmente lo que pedimos es para toda la ciudadanía, porque al final les tocará pagar más la cesta de la compra. Sin duda.